8:32, directamente desde Valle Nuevo, Luis Carvajal. Cucho, cariñosamente. Carvajal, buenas tardes, bienvenido. Ambientalista conocido, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Academia de Ciencias. Academia de Ciencias también. Ayer nosotros leíamos, Luis, una nota que difundía el Caribe de acusaciones muy serias que ustedes hacían a Hipólito Mejía, el presidente de la de agroempresarial, aquí de la, por Dios, Osmar Benítez. a Osmar Benítez, Junta Agroempresarial. de la Junta Agroempresarial Dominicana. Sí. Hablamos con Osmar y dijo que jamás él hablaría respondiendo a intereses de petroquímica o de las compañías de químicos. Hipólito Mejía hoy fue donde el ministro de Medio Ambiente a pedir que se diera el plazo y que hacía la gestión, que él había hecho esfuerzos cuando fue presidente. Y promoviendo Me gustaría colocar todo esto, ya ustedes hablaron ayer, vieron todos estos acontecimientos posteriores a las declaraciones. Esto en contexto, ¿cómo lo ves? Incluso la reiteración del ministro de Medio Ambiente de que iban a continuar sin atropellar a campesinos, y el inicio de la salida de barcazas, embarcaciones ahí del río Osama, de las desguazadoras, que tienen un recurso en el Tribunal Superior Administrativo, y por el otro lado, los empresarios de Valle Nuevo se han quejado también de la actitud del ministro de Medio Ambiente. Luis Carvajal. Bien, buenos días. Yo escuché, porque me llamaron en un momento dado, mi teléfono y nada es la misma cosa, entonces y ahí se nos fue el tiempo y lamenté no intervenir ayer. Primero, una aclaración necesaria. Nosotros hicimos un análisis a detalle, párrafo por párrafo, contenido por contenido, de la carta de Hipólito Mejía, porque se trata de una figura trascendente que está opinando sobre un tema trascendente, para demostrar, primero, que tenía errores, que otros más que errores eran mentiras, algunas mediaverdades manipuladas, y que cuando colocaba las verdades la atribuía a causas distintas. O sea, nosotros hicimos una crítica a ese documento. En medio de la entrevista, el que es productor y es contancero y vivió un momento en el que las agroquímicas financiaron una de las movilizaciones locales que hubo, hizo una referencia. No hice esa referencia, yo normalmente hablo de lo que puedo demostrar. Yo sí sé. ¿Te refieres a lo de Osmar? O sea, yo no hice la mención personal, no puedo ni afirmarlo ni negarlo. Ahora a mí sí me consta que las agroquímicas son parte del esfuerzo de construir una matriz mediática para que se continúe violando la ley en Valle Nuevo. ¿Qué dijimos y qué ratificamos? Incluso lo ratificamos después de la reunión de la rueda de prensa, porque se presentaron a la prensa juntos el ministro de Medio Ambiente e Hipólito Mejía. Primero, que la carta de Hipólito Mejía tiene terribles incongruencias. La primera, él se pregunta, y inicia así su primer párrafo, ¿qué va a hacer de Valle Nuevo? Cuando la pregunta que él tenía que hacerse, ¿qué está pasando con Valle Nuevo y qué ha ocurrido en Valle Nuevo? Y iba a descubrir que Valle Nuevo, donde nacen los principales ríos del país, Yuna, Yaque, Nizao, Yuna, los dos Yaque y Nizao, yo creo que es más que suficiente para decir, está 70%. Terriblemente deforestado, 344 kilómetros de 910 con agricultura intensiva en capital, en tecnología y en mano de obra, y más de 300 kilómetros golpeados por la explotación forestal indiscriminada, dejaban menos de un tercio, con una amenaza terrible para el país, que ya estaba recibiendo potencializado los efectos de la sequía cuando se presentaban, o de las aguadas, porque el agua no se queda, arrastra, y en vez de convertirse en un beneficio es una maldición. Habíamos denunciado ya hacía tiempo, Cristian, yo estuve contigo en la televisión, sí, explicándote el problema de los reservoirs, claro, mostrándote las imágenes, y demostramos cómo entre febrero y abril de este año se triplicaron. Lamentablemente muchos de ellos construidos por el propio INDRI, y es verdad que había una presencia irresponsable del Estado. Demostramos y lo mapeamos, porque cuando al principio decían que no, ¿quién tenía qué? ¿Qué demostramos? Que
De esos más de 644 kilómetros afectados de los 910 de Valle Nuevo, solamente 8 propietarios representaban el 78% del problema. Sopla. Y si sumábamos 12 más y hacíamos 20, eran el 90%. Pero no lo dijimos en un número frío. Lo presentamos en un mapa, quiénes eran, dónde estaban, qué cultivos tenían y cómo habían llegado. Por lo tanto, cuando de repente Hipólito manifiesta una preocupación por los pobres, ignoramos que las comunidades, y es verdad que hay una serie de comunidades en las áreas de amortiguamiento, ninguna en el parque, tienen una propuesta de desarrollo para allí, y es verdad... Se habla de 33 comunidades en la... No, son menos. Lo que pasa es, eso lo voy a explicar ahorita, pero yo quiero decir, todas esas comunidades en asambleas locales en las que hemos participado, comunidades que tú, Luis Chávez, no voy a decir Consuelo, porque Consuelo y nosotros hemos sido parte de un movimiento durante muchos años. Tú sabes que tenemos más de 35 años acompañándola. Conocemos personalmente, no yo, sino el equipo técnico al que pertenezco. Y esta comunidad, cada una ha dado un comunicado, no solamente apoyando las medidas, sino haciendo una propuesta más profunda, porque tiene debilidad el documento del ministerio, aunque uno lo apoye en sentido general. Pero vamos más lejos. Estos pequeños agricultores, incluso estos propietarios que aparecen aquí, Minaya, por ejemplo, tiene solamente en uno de los 9 parcelas que tiene, en una de papa, una inversión por cosecha de 80 millones de pesos. En papa. ¿Estamos de acuerdo? Y ese señor tiene, y que lo desmienta. Y ese señor tiene más de 350 trabajadores haitianos en sus galpones. Igual que José Delio Guzmán tiene detrás de Villa Pajón, ahí las barracas, donde están los trabajadores haitianos. Es muy agresiva la papa. ¿Cómo es? Tú tienes que desmontar todo y tú tumba un sitio cuya finalidad es producir agua. Déjame seguir con la carta para explicarte eso. ¿Qué dice Hipólito? Hipólito se preocupa y dice, ¿qué vamos a hacer con esta producción? Señor agrónomo, se le dieron 120 días. Y yo le voy a mencionar los cultivos que hay. Fresa, papa, repollo. ¿Cuál de ellos no tenía un tiempo suficiente para ser cosechado debidamente? Pero se le dio un plazo en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo es posible que un expresidente le pida a un presidente, señor presidente, no cumpla la ley? Peor aún, propone este señor que propone no cumplir la ley, y es un absurdo de Hipólito, poder compatibilizar los modos de producción con técnicas de control de plagas. En parques nacionales no se controla plagas, porque en parques nacionales está prohibido hacer lo que usted dice. Hipólito se pregunta qué va a hacer con los animales y la cosecha, y lo que se hace con los animales en un parque es sacarlo. Esa es la respuesta. O sea, ¿por qué yo voy a hacer con una vaca en un parque nacional? Sacarla. Ahora bien, Hipólito dice, y esto a nosotros nos parece absurdo. Yo me pregunto, señor presidente, ¿y las familias? ¿A cuál escuela llevarán sus niños mañana? ¿O a cuál iglesia procurarán a rezar? No hay una escuela en Valle Nuevo. Perdón, no hay una iglesia. Y hay una pequeña escuela de una aula construida por la Fundación José Delio Guzmán que no funciona. Por lo tanto, no es verdad. Cuando me hablan, Hipólito habla de 13.000 familias y se refiere a una fecha del 2005 y un levantamiento en la que quien les habla participó. Ese número se lo inventaron. Carajo, se lo inventaron. No es verdad. ¿Cuál es la población? Hay en la zona de amortiguamiento alrededor de 450 familias, conocidas cada una, trabajadas, reunidas y discutidas, contestes y de acuerdo, porque son familias fundamentalmente cafetaleras. Pero hay, sobre todo en los últimos años, alrededor de 4.000 trabajadores haitianos en garrapones que se han construido recientemente. Mano de obra, no son campesinos. No hay en Valle Nuevo agricultura furtiva. No hay conuquismo. El conuquismo implica un tipo fragilizado que tumba un sitio y allí lo que hay es ajo, 10 tareas de ajo. El ajo está 70.000 pesos la tarea. 10 tareas y 100 tareas son 7 millones de pesos.
Pregúntenle a Villamán, que aparece entre los pobres que están, si de los que firman ese documento, ¿cuál de ellos se va a morir de hambre si lo sacan de allá? Pero vamos a lo otro, a las compensaciones. Miren. Terminamos con la carta de Hipólito. No, estoy en la carta de Hipólito. Usted refiere a... Digo, la carta de Hipólito tiene muchas cosas, pero si tú quieres, yo puedo terminar. Vamos a resumir, a lo que dispone el artículo 51 de la Constitución de la República. Yo me refiero a lo que dispone el artículo 51 de la Constitución, que ordena en el artículo 2 cumplir las leyes, todas. Dice que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente de conformidad con lo establecido por la ley. Ahora vamos a hablar de la ley que esa Constitución manda a cumplir. Porque yo te voy a hablar de varias leyes vigentes, algunas de las cuales a la gente se le olvida. En el 35 se declara esa zona vedada. Y ya declarada vedada, se prohíben la transferencia de sectores privados. Aunque Trujillo, que empieza a explotar masivamente los aserraderos y a vender permisos, le vende permisos a los aserraderos a familias como la familia Guzmán y otros. Pongo la Guzmán porque a ellos mismos te repiten la historia. Con los permisos para los palos, o sea, para el árbol en pie. Luego eso termina convirtiéndose en un título de propiedad. Pero vamos a reconocer que como la propiedad es sagrada, independientemente de que haya una auditoría forense de cómo la obtuvieron, la tienen en las manos. Pero en el año 61, la cuarta disposición del Consejo de Estado es el vedado de Alto Bandera. Y ese vedado de Alto Bandera declara, primero, de utilidad pública, y además de eso, establece la primera prohibición, como es válido para la utilidad pública, pero en ello es reiterativo, de cualquier transferencia que no se haga con el Estado. Muy bien, tú puedes seguir teniendo tu título. ¿Cuánto tú tienes? 300,000, $500,000, de lo que tú quieras. Porque en el 63 se ratifica y se endurece el esquema de propiedad con la ley 11. Pero olvídame de esa ley 11. En el 72... Joaquín Balaguer, 71-72, emite 7 leyes que le hemos llamado Código Agrario. Sí. Me voy a referir a 3, pero hay 2 fundamentales. La ley de latifundio y la ley de tierra frágil. La ley de latifundio te dice, vamos a suponer que son tierras de la peor calidad, que es categoría 7. El máximo de terreno que se puede tener en el país para un propietario son 25,000 tareas, calidad 7. Y en la medida que la calidad va bajando, el tamaño es menor. Pero vamos a suponer que son calidad 7. Cuando Hipólito paga 150,000 tareas en el 2004, estando vigente esa ley, ha reconocido tareas que eran de manera espontánea y natural del Estado, producto de 2 leyes. Por lo tanto, como tú me pides que cumplamos la ley, vamos a pedirle que cumplan la ley. Pero vámonos a la otra ley, que es para mí la ley más importante del Código Agrario, que es cuota. No, la cuota parte, no, ahí no va cuota parte. Además, la cuota parte solo regía para ser transferida en los sistemas agrícolas. Sí. Hablamos de la ley de terrenos frágiles o de importancia estratégica. Así es que se llama terreno 472. No, 492. Que es del 72, en esa ley que establece que todas las tierras que son fundamentales en la producción de agua o en la garantía de la fertilidad de los terrenos quedaban inmovilizadas para cualquier transacción de carácter de propiedad. Entonces, cuando a mí me presentan una gente un título y el título es posterior a esa fecha, ese título es irregular y es ilegal porque la ilegalidad no genera legalidad. Pero vamos a la ley 6400. Para ponerme en una última, hay muchísimas en el medio, todas vigentes, pero me voy a la de medio ambiente. La ley de medio ambiente te dice que tú no puedes interferir el nacimiento de un río. Sea un área protegida, tú no puedes tocar, pero aún no sea un área protegida, y establece sanciones. Si yo hago un reservoir y hago ahí, a mí me corresponden sanciones monetarias para compensar el mal, para restituir y me toca la incautación de todo. Entonces, todo el que hizo reservoir, tanto en esta lista, está violando esa ley y por lo tanto le corresponde incautación, dice la ley. Pero vamos más lejos. La ley de parques te dice que tú no puedes hacer intervenciones de ese tipo en parques y te establece que todo lo que tú metes en un parque pasa a ser automáticamente del Estado, incluyendo las villas que tienen todos los miembros del comité político, del partido en el gobierno y de todos los partidos, porque aquí los partidos pueden sesionar en sus direcciones máximas en Valle Nuevo, porque toditos se han cogido pendejadas allá arriba. Por eso es que es una cuestión de complicidad.
O sea, Sí. dejémonos o sea, Pero Hipólito no tiene casa en Valle Nuevo. no, pero lo tiene, se lo dio cuando era socio Soto Jiménez, ahora es el contrario, pero se cogió Villa Jaragua, que se construyó como centro de visitación y esquema de protección, que está muy cerca de lo que construyó también Felucho. Miren, yo no estoy hablando por política y no quiero criticar a Hipólito porque sea político, lo estoy criticando porque habló algo que me parece inconsistente. Si yo fuera un poco más irrespetuoso, diría que era casi disparatoso, pero en realidad más inconsistente. Luis, perdón. Aquí, aquí nos mandan, tenemos Sí. casi todo. Sí. Unas informaciones, documentos agregados, copia de carta enviada al presidente Medina, permiso de producción otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a Flores Purama y Flores Santillana, documento aclaratorio sobre pago de terreno a los Guzmán Abreu. Y aquí el documento que firma Gregorio Mora, Luis Mercado, Tomás Villamán, José Delio Guzmán, Miguel Crouch y José Ares Guzmán, dice que poseen 395,000 tareas, eso lo dijiste. Perfecto, o sea, aplicámosle las leyes agrarias que, y está resuelto una buena parte del históricamente, problema. Tres cosas. Históricamente hemos cuidado Valle Nuevo y solo demuestran las grandes extensiones de bosque que forman nuestras propiedades. Si bien es cierto que nuestras propiedades han sido declaradas parque, atendiendo al interés, también lo es que la ley medioambiental 6400 es precisa al indicar la permuta o la compra. Y otra cosa también, hablan de concertar soluciones y que hay medidas extremas y que el ministro de Medio Ambiente no ha querido dialogar. Adelante. Bueno, si cumplir la ley es una medida extrema, yo pienso que tenemos que ser extremistas. Cumplir la ley no es ninguna medida extrema. Violarla sí lo es, uno. Dos, yo estoy de acuerdo en que se revise y se haga una auditoría forense retrospectiva a las propiedades que hay aquí y sobre todo al tipo de acción, porque si las acciones han sido violatorias de la ley, lo que corresponde es no pagarle a ellos, sino que ellos compensen a la sociedad y al Estado por los daños que han hecho. Claro. Lo que le estamos pidiendo al gobierno dominicano es que analice cuánto le deben esta gente al país por convertir una zona captadora de agua en una zona que se convierte en un problema para el resto de la sociedad y por el daño que le han hecho, multiplicado no solamente por la reiteración. Óyeme, cuando yo hago un reservoir en el naciente de un río, estoy violando varias leyes. Sí, pero cuando eso tiene un impacto inmediato en la calidad de vida, en la posibilidad productiva abajo, y voy a volver a la carta porque esto es importante, Hipólito habla de la necesidad de producir allí. Y óigame bien, el papel del área protegida es una producción intensiva. Pero ¿qué debe producir Valle Nuevo? Agua. ¿Qué debe producir Valle Nuevo? Productividad de los otros terrenos. ¿Qué debe producir? Estabilidad ambiental y climática. Ahora, si fuera una fábrica de automóviles, su finalidad es producir más carros de mejor calidad y yo expando. Pero cuando yo hablo de desarrollar un área protegida, lo que hago es fortalecer sus funciones y ahí él la metió muy honda. Eso es un error. Y es un error grave porque se trata además de un técnico. Él es un agrónomo que comete el error además de hablar de manejo biológico y de control, cuando en los parques no tiene porque no tiene que haber producción y en el lenguaje técnico esto no se maneja. Con todo el respeto del mundo, esa carta está muy bien hecha. Tiene dos elementos relativamente positivos, donde él llama el diálogo. Pero ¿quiénes son los campesinos? Estas 5 familias que tienen la posibilidad mediática, o los centenares de familias que históricamente nunca han recibido un chele y cuando hay que sacarla se le saca palo y se le maltrata. No, el problema de que se dialogue es dialogar con esa población y con ellos se ha estado dialogando. De eso se trata. Quiero repetir que no se trata de atacar a Hipólito porque sea de un partido, porque haya sido presidente o no, sino por lo que él está planteando es absurdo. Es insostenible. Lo que no es sostenible, Chávez, es que esta gente persistan allí. Y ciertamente, hablemos de la propiedad. Pero como toda la propiedad tiene un origen, veamos y hagamos ese análisis forense, jurídico,
de la pertinencia y validez y hagamos el análisis además forense de su presencia en Valle Nuevo para ver si esa, como ellos exigen que se cumplan las leyes, si ellos la han cumplido y si por incumplirla le corresponde algo. Veamos si Villapajón, como aquí está José Delio Guzmán, que se anuncia en internet y dice en internet que está dentro del parque, si la ley de parque, si la ley 202, la de área protegida, permite eso, dice que no, que está prohibida y dice que cualquier construcción de este tipo se incauta para el gobierno, para el Estado. Lo dice la ley, entonces vamos a cumplir la ley que él quiere cumplir, vamos a quitársela. ¿Cuál es la debilidad de la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente? Que en el artículo 5 de esa propuesta dice que van a regularizar las villas. Digo, ¿y por qué van a regularizar las villas? Si la ley lo que dice que es lo que hay que hacer. Claro, eso yo creo que es producto de una negociación y de no tener a todos los partidos, porque están toditos allá arriba, a todos los jefes de la partidocracia dominicana de contra. No, lo que pasa es que estos políticos son mamporreros de la oligarquía. ¿Tú entiendes? Bueno, son... Eso mismo. Están a su servicio. Sí. Están al servicio de ellos y trabajando al servicio de ellos, de repente la preocupación de estas 6 familias es mayor que la preocupación de 9 millones por el agua. Entonces, si a mí me demuestran que estas familias son más importantes que el resto del país, yo convierto esto en una gran preocupación. Pero no es verdad que yo me voy a preocupar. Ninguno de ellos, si usted lo saca de Valle Nuevo, se va a morir de hambre. Pero en el caso de ya la situación hoy... Sí, pero según te he escuchado a ti precisamente, en otros escenarios, incluyendo aquella conferencia que tú ofreciste en Boca Chica, donde yo estuve presente. Sí, cierto. El problema de Valle Nuevo no es el único factor de preocupación sobre el tema del agua en la República Dominicana. Claro que no. Tú has hablado también. Pero nadie ha dicho eso. No. Es que me identifico con su razonamiento y con las explicaciones que le da. Bueno. Ahora, digo también que te he escuchado a ti decir que el problema del agua en la República Dominicana va mucho más allá que Valle Nuevo. Totalmente de acuerdo. He explicado una política de apropiación de las fuentes de agua de la República Dominicana. Por parte de las empresas mineras. De la ley de minería. Sí, y eso es más grave. Incluso, oyeron, más grave. Miren, yo estoy de acuerdo con lo que él dice en términos del peligro de la minería. Un paréntesis ahí, que no se nos escape esta información. Sí. Familia del vigilante asesinado en Bellavista Mall, Héctor Bienvenido García, se querellan contra Brian. Me parece muy eso es bien. Muy la familia importante, del vigilante. Por si hay alguna debilidad, luego hay una querella formal porque él es el que dispara y hay una muerte. Adelante. Cuando el presidente de la República anuncia el cuatrenio del agua, nosotros los aplaudimos. Y ahora nos pusimos felices cuando habló del año de la recuperación forestal. Pero nos gustaría que esto tan lindo sea verdad, pero tenemos muy serias dudas, porque la apuesta fundamental del gobierno es el desarrollo de la minería en la alta montaña, en San Juan, porque todo el contorno de la cordillera que pretendemos defender para que no se destruya está concesionada a la minería, y eso es un grave problema y amenaza. Es una forma de privatización de las fuentes de agua. Conduce a eso, conduce porque la ley de minería abre una serie de brechas, una ley que tiene que ser reformulada. O sea, en el caso de Valle Nuevo, el problema del golpeo intenso por la deforestación y por la agricultura intensiva se suma también que hay áreas de su contexto, sobre todo en la vertiente sur que da hacia Padre Las Casas, que quedan amenazadas por la minería. Pero por la minería está amenazado el parque Manuel Aurelio Tavares Justo, donde nacen los ríos del noroeste y alimentamos a la presa del noroeste, y ahí está fundamentalmente Gold Dominican. Unigold Dominicana está en Nalga de Maco, en toda el área de la frontera, pero nosotros tenemos 19 concesiones que te cubren desde la frontera hasta Padre Las Casas, todo el contexto, muchas de las cuales entran al Parque Nacional, aunque ahora en los mapas aparecen borradas, como un Photoshop, porque quiero que sepa que yo no conozco, no sé si ustedes lo conocen, la resolución y le está buscado de minería donde le anula esa parte de la concesión. Pero vamos a minería donde autoriza. Pero en el caso de la situación que tenemos hoy, que nos quedan unos minutos nada más, Carvajal, terminada la rueda de prensa que tú fuiste testigo de Hipólito y el ministro, queda cerrado este capítulo. O
sea, El ministro dijo, para adelante que Que vamos. se Oye, mantiene ahí la que quedó. disposición. Hipólito ratificó que le preocupaba. El ministro dijo, sí, estamos dispuestos a dialogar con los campesinos. Dijo con los campesinos para hacer la separación. Así mismo. Y dijo, esto no puede pero detenerse. la decisión, Consuelo ha dicho en varias ocasiones, es cerrar el parque para Eso no es lo que ellos acceso han dicho, que no el van a próximo acceder, día creo que tú 20, lo dijiste. acceso camiones, materiales, personas O sea, a trabajar, pues, cerrar el parque, Es cerrar el parque intervenir. a lo que tiene prohibido. Y Intervenir, luego exacto. asumir un programa de recuperación que contiene varios elementos. El primer elemento es frenar la erosión en las Exacto. zonas que fueron afectadas por los Resembrar cultivos. el parque, Luego es replantarlo. resembrarnos, la revegetación fundamentalmente herbácea, permitiendo que sea espontánea y solamente ayudar allí donde no se puede. Hacer un esquema de amplia, lo que se llama la extensión del bosque, que no es lo mismo que salir masivamente a sembrar matica, lo cual es totalmente desaconsejable en áreas protegidas, sino son otros esquemas de recuperación. Se demanda una política social, que es lo que no ha definido. La perspectiva campesina no está en la propuesta, es nuestra principal crítica Deben integrarlo. para la zona de amortiguamiento, porque ciertamente hay comunidades en la zona de amortiguamiento. Pero Sí. quiero hacer una denuncia aquí. Pero el tratamiento de la zona de amortiguamiento Es totalmente diferenciado. Es diferente. Totalmente, Exactamente. sí, sí, sí. Denuncia de Totalmente. Canadá. Pero quiero hacer una denuncia a partir de la pregunta que hizo Chávez ahorita y de la gente que están. Ustedes saben lo que hicieron, nosotros no sabemos quiénes, pero probablemente los grupos de poder que están afectados. Colocaron marcas fuera del parque, diciendo que ahí estaba el parque, y usted llegaba, y cuando te iba aproximando a las espinas, ve un letrero que dice, usted está entrando al Parque Nacional Valle Nuevo. Cuando usted me diga, pero estos no son los límites del parque, y esto no lo puso el ministerio. Pero con ese letrero le salían a decir a las comunidades, miren, están marcando el parque, ustedes lo van a sacar todito Así para es. que la gente reaccione. identificara. O sea, y se identificara. Oye, Entonces, no, no, pero lo han pero hecho. eso es perverso. Eso es un acto perverso. Pero Y es queremos, importante que la sí, sociedad si sepa queremos- que eso está ocurriendo. Queremos, a nombre del equipo, esto me tomo la libertad, don Cristian, de decirle a toda esta familia de los Guzmán que tienen los micrófonos aquí para que cualquier aclaración o cualquier situación que ellos quieran rebatir de lo que se ha dicho, pues que tengan la oportunidad de venir. ¿Estamos de acuerdo, don Cristian? No, pero no, pues, también programa Claro, abierto a ya todas las ellos vinieron. opiniones. Sí. Ya de vinieron, los ríos vino Ozama como ahí. una Claro, campesina, sí, pero- lo de los Pueden venir a hablar, ¿eh? lo de Pueden venir a hablar de Guasadero, Exacto. lo que hay ahí es una indecencia. Brevemente. Estamos de acuerdo Comenzaron en que el esto se desarrollo. elimine. Luego ellos tendrán la oportunidad de hacer una propuesta formal de desarrollo acogiéndose a la ley, y el ministerio la posibilidad y la necesidad de monitorearlo. Es verdad que lo han estado haciendo mal, lo han hecho por Décadas. no, y por dejadez y a veces ¿Qué complicidad del pasa? Estado. Complicidad. Por eso no puede seguir siendo. ¿Cuántos ministros Luis, de medio ambiente gracias. malos hemos tenido en este país? Qué mala no suerte ha tuvo ese servido ministerio. ninguno, Luis carajo. Carvajal, Cucho, gracias. Gracias, Ambientalista con una ¿Cuántos charla ministros malos? resumida, muy buena. Una zurra. Gracias. Que a mí fuera Mauricio. Pobre Hipólito. Ahora, un boletín de la gran cadena comercial y La Voz de América. Este es un avance informativo.